Buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Miguel Ángel Juárez Rosas y Lilian de Mozo, Jonathan Hernández Nava y yo, Andrés Alejandro Zacapanzi Nava. El tema que vamos a exponer es el Programa Nacional de Educación de Felipe Calderón Hinojosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Hernández. Eh, Hoy en este día vengo a explicarles lo que es el sexenio de Felipe Calderón y todas las reformas educativas que se dieron a través de él. Más que nada voy a dar como una introducción, porque en esta exposición vamos a analizar más que nada la influencia que tuvieron las políticas neoliberales dentro de este sexenio. Como un marco referencial está la Alianza por la Calidad de la Educación, que la impulsó el presidente en ese entonces, Felipe Calderón, y todas las controversias que trajeron consigo. Para empezar, vamos a hablar sobre este personaje, que fue Felipe Calderón, que representó la segunda presidencia del PAN en la historia de México. Por desgracia para él, fue un periodo que está recordado por el más violento en los últimos 50 años. Felipe Calderón llegó a una presidencia donde su mandato estuvo cuestionado por varios contendientes y una parte importante de la población, lo que de alguna manera condicionó el trama y todos los sucesos que trajo. Este proceso electoral se llevó en el 2006. Fue el más competido en la historia de nuestro país y sacó a la luz varios de los problemas que tendrían que enfrentar los partidos y varias instituciones electorales en los años siguientes. La diferencia entre los candidatos Felipe Calderón y Andrés Manuel fue de un 56%. El candidato de la coalición por el bien de todos no se tomó muy bien los resultados, pues que porque decía él que se había cometido un fraude y con ello inició un movimiento de resistencia civil, cosa que perjudicó y manchó mucho el gobierno de Felipe. Eso como manera de introducción. Entonces, ahorita pasaremos a hablar sobre lo que es eh, el neoliberalismo en nuestro país. Para empezar a hablar sobre el neoliberalismo, tenemos que hablar sobre la globalización como una de las fases más importantes del capitalismo dentro del mundo y dentro de nuestro país. Este fue un motor en la política neoliberal que se centró fundamentalmente en la producción y el comercio de servicios. Esta se apoyaba en una tecnología y en el comercio, como ya lo vengo diciendo. Estos modelos empresariales estuvieron configurados desde la política neoliberal, que era caracterizada por su eficiente competitividad y centrados en la calidad en cualquier tipo. Estos modelos económicos neoliberales condicionaban también a los modelos educativos y exigía una formación de capital humano con capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que estuvieran pues dentro de los regímenes de un modelo económico neoliberal. Por esta razón, los currículums se diseñaron con base a un modelo de competencias donde se exigía que todos los estudiantes adquirieran conocimientos y que sirvieran más que nada, o más bien estaban vistos como productos que debían de desarrollar capacidades y destrezas para así poder desarrollarse en una sociedad capitalista. Tomando esto en cuenta, vamos a hablar sobre las reformas educativas neoliberales, que están estrechamente relacionadas con el modelo económico y responden a las necesidades de un aparato reproductivo. Este modelo económico está más impulsado hacia las empresas, como ya lo vengo diciendo. Las reformas educativas buscaron una educación de calidad para mejorar la eficacia de este propio modelo, traduciéndose pues en demandas muy grandes, en egresados que pues tenían que tener requerimientos empresariales por una educación de calidad y pues al no empeñarlo muy bien se generó una crisis. La educación fue vista más por un producto y pues los servicios de calidad nunca se lograron. Eh, Estos servicios de calidad pues también requerían una fuerte inversión financiera, en cual en ese entonces pues México no tenía para nada. Dentro de estas políticas se impusieron las reformas educativas
neoliberales, y junto con ellas se llevó a cabo una descentralización educativa. Se modificó el marco jurídico y se crearon varios organismos evaluadores y certificadores del desempeño, tanto para los profesores como para los alumnos. Entonces, esto nos lleva a un siguiente punto, que es que mientras en el sexenio de Calderón se anunció una reforma importante o la que marcaría o diera pie, que fue la Alianza por la Calidad de la Educación, que con ella proponía impulsar una transformación. Y pues nuevamente esta alianza fue suscrita en el gobierno federal y en la CENTE, pero concretamente fue realizada por Elba Ester Gordillo Morales, que pues como todos saben tuvo ahí varias dificultades y no le fue de todo muy bien. Y entonces ella pues ejerció como presidenta de este sindicato y sin considerar al Magisterio Nacional, es decir, aún se seguía pensando por parte del gobierno que las decisiones de la vida nacional tenían que tomarse de cúpula, sin considerar uno de los factores más importantes para una reforma educativa, que son los profesores. En esta alianza, pues observó mucho la transformación, entre comillas, con un discurso que decía que los gobiernos estatales y municipales, las autoridades, tanto los legisladores, los padres de familia y los estudiantes de todos los niveles, tanto como la sociedad civil, los empresarios y las academias, tenían que avanzar en conjunto para la construcción de una política de Estado. Esta alianza se consideró como el objetivo central del gobierno para proporcionar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigilara los compromisos que reclamaba la transformación que tanto venía hablando el gobierno en ese entonces, pero pues fue algo imperativo porque la educación pública era más que nada un factor de justicia y equidad fundamentada en la vida y en oportunidades del desarrollo integral y una vida digna, no como lo querían plantear como una educación basada para la competitividad vista como un producto. Eh, Dentro de esta alianza marcábamos como principal 5 ejes que pues dan hincapié a que esta alianza se llevara a cabo. El primero es la modernización de los centros escolares, el 2 es la profesionalización de los docentes y las autoridades educativas, el 3 es el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos, la 4 es la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, y 5 evaluar para mejorar. Bueno, estos ejes serán explicados a continuación por mi compañera. De mi parte ha sido todo y muchas gracias por su atención. Como ya lo mencionó mi compañero Jonathan, esta Alianza por la Calidad de la Educación pretende impulsar una transformación por la calidad educativa, en la cual se destacan los ejes ya mencionados. Por ahora nos centraremos en el primer eje. Dentro de nuestro primer eje se encuentra la infraestructura y el equipamiento. Asimismo, con este se pretendía rehabilitar infraestructura y equipamiento en malas condiciones o pérdidas de centros escolares, como lo son el agua potable, los sanitarios, pisos, muros, techos, equipamientos, sillas, bancas, pizarrones, etc. Esto con la finalidad de mejorar las condiciones de aprendizaje de millones de alumnos para garantizar un ambiente adecuado y sin riesgos. Nuestro segundo punto importante de nuestro primer eje son las tecnologías de información y comunicación. Con este principalmente se pretendía incorporar a maestros y alumnos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer así el desarrollo de competencias y habilidades. Asimismo, se pretendía equipar con computadoras a maestros y alumnos para que más adelante lograran una certificación en competencias digitales. Nuestro tercer y último punto de nuestro primer eje es la gestión y participación social. En este pretendían impulsar y reforzar los programas como Escuela Segura, Escuela de Tiempo Completo, escuelas en horarios discontinuos, escuelas fuera de horario de clases y fin de semana, escuelas de bajo rendimiento. Su principal objetivo era propiciar el desarrollo integral en los alumnos, mejorar su rendimiento escolar y cerrar brechas educativas, aunque para ser sinceros no fue muy un plan que se llevó a cabo del todo, entonces por lo tanto fallaron. Nuestro segundo eje importante es la profesionalización de maestros y autoridades educativas.
El primer punto que se toca es el ingreso y promoción. Con este se pretendía que todas las plazas y vacantes definitivas se llevaran a cabo por medio del concurso nacional de oposición, el cual consistía en buscar garantizar la idoneidad de los conocimientos y las capacidades de todos los aspirantes docentes para ingresar a un servicio educativo de mejor calidad. Con la profesionalización se pretendía evaluar la calidad educativa, tanto de estudiantes como profesores, con pruebas estandarizadas, principalmente la prueba enlace, y estos, dependiendo de los resultados, se debían de tomar cursos para ser mejor orientados en su materia educativa. Nuestro último punto de nuestro segundo eje son incentivos y estímulos, los cuales se centraban en 3 factores importantes. El número 1 era el aprovechamiento escolar. Buenas tardes, yo soy Andrés Alejandro otra vez. Nuestra compañera Iridian expuso los dos primeros ejes de la Alianza para la Transformación Educativa, que fueron la actualización de los centros escolares y la profesionalización de los docentes. Ahora yo voy a explicarles los 3 últimos. Bueno, los demás ejes de la Alianza Educativa. El tercero es el bienestar y desarrollo integral de los alumnos. Este eje está conformado por 2 puntos: la salud, alimentación y nutrición. Este se basa en que los centros escolares tienen que tener comedores pues, escolares. Estos tienen que proporcionarles a los estudiantes los alimentos suficientes o completos para que tengan un desarrollo integral. También los cocineros o cocineras tienen que estar dispuestos a alimentarlos y con una buena actitud. Por otra parte, los docentes no tienen que interferir. O sea, si un estudiante a tal hora que le toca comer en el comedor escolar, el docente tiene que respetar su horario. También en las aulas de clase, los docentes tienen que promover cuestiones de salud, pues como la higiene personal. Un ejemplo es el lavado de dientes, el aseo de manos antes de comer, y si tocan algún objeto, la puerta, la mesa, la escalera, lo que sea, tienen que, pues, que lavarse las manos. Las escuelas tienen que contar con baños pues, higiénicos, completos, y que funcionen bien, hayan cisternas, que los intendentes los limpien constantemente, que haya el rollo de papel, a lo mejor toallas sanitarias, jabones o gel para las manos. También tienen que contar con espejos, que las puertas funcionen bien, que estén bien cerradas, pues que tengan una buena o sea, que una buena distribución y que haya buena ventilación. También, y es que se les enseña a los padres que ellos tienen que cuidar la salud, alimentación y nutrición de sus hijos o tutorados. Pero los docentes también tienen pues, que tener el buen ejemplo dentro de las aulas de clase. El segundo punto de este tercer eje
son las condiciones sociales para el acceso permanente a la educación. Esto se, esto se refiere, por ejemplo, al programa Oportunidades que consiste en las becas, porque todos sabemos que no todos los estudiantes pues cuentan con los recursos económicos suficientes y hay más cuestiones pues como las mujeres embarazadas a temprana edad, en fin, esto trata de que los estudiantes tengan un acceso a la educación y porque ya sabemos que la educación es un derecho para todos. Y, mm, y, y, también se refiere a la atención a los estudiantes. Un ejemplo, a lo mejor hay en los centros escolares, pues no sé, personas de servicio social, a mejor centros de centros como que de rehabilitación, pero muy pequeños, zonas en donde haya medicamentos y esas cosas de salud. Bien, el cuarto eje de la alianza es la formación integral de los alumnos. Esto que, así, y este tiene un punto que es la reforma curricular. Pues, ¿en qué consiste? Trata de que los estudiantes tienen que desarrollarse pues, éticamente. ¿Cómo? Los docentes los docentes tienen que enseñar a los estudiantes los valores y los de derechos humanos, pero no trata de que los estudiantes pues solo los memoricen o los reciten o pues que nunca los pongan en práctica, no, se trata de que los valores y los de derechos humanos pues que los comprendan y los apliquen constantemente para que formen parte de su vida. Estos tienen que aplicarlos, pues no solo en su vida personal, sino también en su casa, en el grupo, en el plantel educativo, afuera, en la o sea, es en todo, o sea, es en todas partes. También trata de que haya materias pues como ética y cívica que enseñan esto, pero estas materias no tienen que minimizarlas, porque ya sabemos que materias como química, física o matemáticas siempre le dan pues más valor y las sobrevaloran. Es cierto que estamos en una sociedad en donde la ciencia y la tecnología han avanzado mucho y explosivamente, es cierto, pero no trata pues de que la ética la minimicemos, no, y porque la ética tiene que estar por encima de estas ciencias. ¿Por qué? Y porque esta es la razón por la cual hay guerras, violencia, protestas, asesinatos, genocidios, racismo, hay fabricación de armas, se entrenan para la guerra. O sea, esto pasa y porque la sociedad le da más importancia a la competitividad, al egoísmo, a la sobrevaloración de otros conocimientos por encima de la ética, los valores y los derechos humanos. No, se trata de que estos sean más importantes y pues que se enseñen en las aulas de clase y pues que los docentes y padres de familia pues que formen parte
este cambio. Sí, ok. El, el quinto eje, no, sí, el quinto eje de la alianza es la evaluación, que consta de un punto que igual se llama evaluación. Pues, ¿de qué trata? Trata de, trata de esto. Pasa que el concepto de evaluación está erróneamente aplicado en las aulas de clase, en los docentes, en los estudiantes. ¿Por qué? Porque únicamente se enfocan en la memorización de conocimientos y no, la evaluación es un proceso, digamos que es como que tiene un sentido formativo, es decir, y pues que la evaluación abarca los salones de clase, los grupos, la infraestructura, los docentes, los estudiantes, autores educativas, los programas, asignaturas y demás. Pero esto no es así porque únicamente se enfocan se enfocan en la estandarización de estudiantes, en la asignación de calificaciones, y es eso. O sea, trata de que la evaluación no es una asignación de calificaciones, no trata, pues no trata que el examen tenga un mayor porcentaje, porque no es pedagógico, o sea, que no es correcto pues que los docentes pongan a un examen pues como su eje en donde van a basarse eh, en las calificaciones. No, los exámenes son parte de la evaluación, y porque la evaluación pues, abarca más que eso. Así que exámenes estandarizados como PISA y enlace están muy lejos pues, de ser evaluaciones, y porque no aplican la evaluación en su sentido formativo. Y es todo de mi parte. Bien, gracias. Ok, yo soy Miguel y a mí me va a tocar explicarles los objetivos y estrategias en torno a los 5 ejes de la alianza que acaban de explicar mis compañeros. Estos objetivos y estrategias están repartidos en 5 significantes estrategias. Una es el Estado de Derecho y Seguridad. 2. La economía y competitividad y generadora de empleos. 3. La igualdad de oportunidades. 4. La sustentabilidad ambiental. Y 5. La democracia efectiva y política exterior responsable. Pero antes de dar más detalles sobre esto, es muy importante redactar que para entender aún más estos temas, es necesario explicar el Plan Nacional de Desarrollo que se fomentó en el 2007 al 2012 durante el sexenio de nuestro queridísimo Felipe Calderón. Para explicar un poquito más de este tema, se presenta en un cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido de la Ley de la Planeación. Este plan de desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales como las estrategias y las prioridades durante la presente administración y donde deberá regir la acción del gobierno de tal forma que éste tenga un rumbo a una dirección clara. Representa también el compromiso del gobierno federal, establece que los ciudadanos y se permita por lo tanto una rendición de cuentas que a condición indispensable por un buen gobierno. Este plan establece ciertos objetivos y estrategias nacionales que serán una base para los programas sectoriales y especiales a las instituciones, incluso regiones que mandan de este plan. Cada uno de estos ejes que a continuación voy a presentar presentan cierta información relevante a la situación de nuestro país durante ese sexenio, incluso en la época actual, pero bueno, eso ya será otro tema por el cual debamos tocar. Sin embargo, ahorita vamos a explicar, como ya lo hemos dicho,
el fomento de este plan durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Como les mencionaba, cabe presentar cierta información que es relevante a la situación de nuestro país, correspondiente a establecer ciertos objetivos y estrategias que en México en este siglo XXI tiene que enfrentar como desafíos la constante evolución al entorno mundial y al cambio tecnológico que se acelera e implica nuevos retos y oportunidades para nuestro país. A partir de nuestras riquezas históricas e incluso culturales, los enfrentamos ciertos desafíos de hacer realidad el anhelo de muchos mexicanos. Ante la profundidad de transformaciones que incluso vivimos en un México que debería ser más justo y más equitativo, incluso competitivo, generador de empleos, democrático y proyectado al mundo, donde cada uno de los mexicanos tiene que ser protagonistas de este mismo desarrollo para el país, donde los beneficios lleguen formando gran parte de nuestra nación. Ahora sí, ya explicando un poquito más de este plan de desarrollo, vamos a entrar hablando de estos ejes, o en este caso las estrategias en base a estos ejes. La primera estrategia que mencioné era el Estado de Derecho y Seguridad. En el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a que el Estado de Derecho y la seguridad es una premisa fundamental de las interacciones sociales. Estriba en las personas que necesitan garantías de seguridad para que su desarrollo humano sea sustentable. De otra manera, las personas no podrían actuar o desarrollarse de una forma libre y segura. En definitiva, los mexicanos deben de contar con la tranquilidad de que en el futuro no se perderán ciertos logros que en cierta parte serán frutos del mismo esfuerzo. El gobierno es el primer obligado a cumplir y a hacer cumplir la ley, de modo de que exista un auténtico Estado de Derecho en México, solo garantizando así que la vida y el patrimonio y las libertades de los derechos humanos de todos los mexicanos están debidamente protegidos, y se deberá promover en una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de la población. Se requeriría de una forma igualitaria de que cada ciudadano debe cumplir con sus obligaciones legales. También es crucial advertir que la vigencia de las leyes es absolutamente necesaria, independientemente de que hayan sido de determinados casos en los que se requiera una modificación o deba ser reformada. De esta primera obligación que tiene el gobierno parte la vigencia en sí mismo del Estado de Derecho como un todo, ¿no? Ya cumplida esta condición, podrá plantearse la reforma de la ley de acuerdo a los términos que planteen los ciudadanos, y en este caso los actores políticos en general, a lo que dicta el interés superior y la nación sobre el marco de la división de poderes. Para entrar al número 2, en este caso la estrategia número 2, estábamos hablando de la economía competitiva y la generadora de empleos. Este segundo pilar se relaciona con el desempeño de nuestra economía, en el sentido de lograr mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos para nuestra población, lo que es fundamental para el desarrollo humano sustentable. Del alcance de este objetivo depende de cada uno de los individuos que cuenta nuestro país. Debería contar más que nada con mayores capacidades, y que México sea más eficaz en la economía global a través de los mayores niveles de competitividad en un mercado interno de cada vez, yo creo que un mercado que es cada vez más vigoroso. El crecimiento económico resulta una de las interacciones de varios elementos, como las instituciones, las poblaciones, recursos naturales, la dotación de un capital físico, las capacidades que incluso tiene cada ciudadano, las competencias que puede desenvolver, la infraestructura, la tecnología que es disponible para nuestra nación, para el desarrollo que sea sustentable. Principalmente la sociedad debe intervenir suficientemente en todos estos aspectos del sistema económico y social. La sustentabilidad de una economía crece a tasas elevadas a base de la inversión y activos físicos en las actividades de la población, así como el crecimiento de la productividad, que cabe enfatizar que la inversión en la educación, salud,
tiene una alta rentabilidad social, contribuyente al significante crecimiento económico. Después de hablar de esta parte, entramos a un pilar, el pilar número 3, que es la igualdad de oportunidades. En este, el plan de desarrollo está relacionado con la igualdad de oportunidades para cada mexicano, sin importar su lugar de origen y el ingreso de los padres. Debe tener acceso a genuinas oportunidades, de formación y de realización, en el cual la esencia de la igualdad de oportunidades solo es verificable dependiendo la aplicación de las capacidades y el mejoramiento de las condiciones que tiene de vida cada ciudadano, cada mexicano. El desarrollo humano sustentable encuentra en dichos procesos la base personal, familiar, incluso comunitaria para una realización formal social. Uno de los grandes retos a los que enfrenta esa estrategia es el desarrollo de un país, y en este caso estamos hablando como México, el cual era eliminar el determinismo representado para muchos por la condición en la que nacen. Es decir, que las políticas públicas en materia social deben ser o deben responder más que nada al problema de la pobreza como un proceso transgeneracional, o sea, que viene pasando de generación en generación, la cual es una ruptura que constituye un punto de inflexión en busca de mediante un esfuerzo de la política pública. Este es uno de los pilares que propone este plan, y al cual me paso al número 4, que era la sustentabilidad ambiental. Los recursos naturales son la base de la sobrevivencia y la vida digna de las personas. Es por ello que la sustentabilidad de los ecosistemas es básica para la estrategia integral de desarrollo humano. El primer término, una administración que sea responsable e inteligente de nuestros recursos naturales, es el principal punto de partida para contar con una política pública que sea efectiva, o sea, que promueva la sustentabilidad del medio ambiente al mejorar las condiciones actuales de vida de la población mediante el uso racional de los recursos naturales, asegurando obviamente el patrimonio de las generaciones futuras. La variedad del ecosistema que coexiste en nuestro territorio nacional alberga una gran biodiversidad que es única en nuestro planeta. Es necesario reconocer que la depredación del medio ambiente en México ha sido extremadamente grave, no solamente en ese sexenio, sino en la actualidad. Tan grave que en ciertos términos la profundidad y consecuencias sobre las condiciones de vida y las posibilidades de un verdadero desarrollo del país a veces son muy nulas. El objetivo de este pilar o de esta característica es el objetivo, su principal objetivo es detener el déficit o el deterioro del medio ambiente, sin dejar de aprovechar los recursos naturales, ¿no? Entonces, si se utilizan de una forma mejor, avanza una dirección que se supone debe de tener un análisis de impacto ambiental, que se invierta significativamente en la investigación y el desarrollo de las ciencias y la tecnología, el cual es mediante una nueva disponibilidad de tecnologías, se logrará con el mismo recurso humano y natural de una capital que logre una mayor productividad. Esto es a lo que nos refiere el cuarto eje, hablando obviamente del medio ambiente. Como eje número 5, o en este caso el pilar 5, característica o alguna de las principales que mencioné, era la democracia efectiva y la política exterior responsable. Este último eje habla un poquito más de la política pública, proponiendo que el Plan Nacional del Desarrollo abarque las acciones en materia de democracia efectiva y una política exterior. Es preciso que se garantice que los mexicanos vivan la democracia no solo como un procedimiento, sino también como una forma de vida. También es necesario que la política exterior, tanto a sus definiciones como a sus posiciones activas, logren posicionar a México como un auténtico promotor del desarrollo humano. Es fundamental que la realidad tangible del sufragio efectivo en la vida de cada uno de los mexicanos pase a constituir
una democracia efectiva, de modo de que se reduzca esta brecha que separa a los ciudadanos y a sus representantes. Dicho de esta forma, aunque es sano y necesario que la política nacional muestre la participación de los partidos y las organizaciones públicas, México debe pasar ya la ciudadanización de la política. Solo verificando esa condición de nuestra vida política se puede promover la rendición de cuentas, el diálogo efectivo, la formación de acuerdos, incluso fortalece una forma sustantiva a la joven democracia mexicana. Es imprescindible no perder la vista que la política pública y las instituciones obedezcan a diseños y a programas novedosos, solo con un fortalecimiento de la vida democrática que vitalice la participación de la sociedad en los asuntos públicos o en una esfera pública ampliamente considerada, lograr promover un verdadero desarrollo. Lo que realmente busca este plan es proponer que el ejercicio que consciente de una ciudadanía participativa corresponde con una política exterior responsable, definida, activa, que procure el desarrollo humano de los mexicanos y de otros pueblos incluso, al mismo tiempo que es necesario que México aproveche al máximo las ventajas que deriva cada trato internacional suscrito en diferentes materias. Por ello, para el cumplimiento de estos objetivos y la atención de las prioridades nacionales, los programas sectoriales, instituciones o las regiones o especialidades a elaborarse, se deben entender ciertos temas que a México debería tomarle como prioridad para el desarrollo nacional. Estamos hablando de agua, tema de bosques, campo, desarrollo rural, ciencia y tecnología, combate a las adicciones, comercio, competitividades, incluso comunidad de pueblos indígenas, la cooperación y un desarrollo internacional, la cultura, defensa nacional, democracia, participación ciudadana, incluso en el deporte, los derechos humanos, el desarrollo empresarial como regional, social, urbano, muy importante la educación, el desarrollo de empleos, la energía sustentable de cada mexicano, equidad de género, hablando de familias entre niños y jóvenes, financiamiento de cada uno de los desarrollos, incluso fortalecimiento de la federación, grupos vulnerables, la infraestructura que tiene nuestro México, el medio ambiente y sus recursos naturales, hablar de temas de migrantes, modernización de la gestión pública, incluso hablar de la población, protección civil, hablar de la salud principalmente, seguridad nacional, pública, social, el tema del trabajo, bolsas de trabajo, transparencia y rendición de cuentas, incluso el turismo, como las viviendas, son un resultado a la consulta, como consulta ciudadana para el plan del desarrollo del 2007-2012, donde México es un país que orgullosamente es diverso. El Sistema Nacional de Planeación Democrática demanda que los mexicanos se vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta sus preocupaciones y aspiraciones principales. Entonces, estos objetivos tienen un lado bueno, por así decirlo, el cual en el sexenio de Felipe Calderón transformó el proceso de la formación continua Estas estrategias, aparte de ser muy llamativas, expresaban un lado bueno durante el sexenio de Felipe Calderón. Uno fue que transformó el proceso de la formación continua y la personalización docente, con el respaldo de las instituciones de educación superior. Se incorporaron los libros de civismo para las primarias, se rehabilitaron miles de escuelas de educación pública, se reactivaron los consejos escolares de participación social, se crearon más de 1000 bachilleratos, se rehabilitaron cerca de 6000 planteles, me parece, y se puso en marcha la preparatoria en línea. Se crearon más de un centenar de nuevas universidades, incluida la Universidad Abierta, a distancia. Se ampliaron y mejoraron más de 400 institutos tecnológicos, al igual que universidades en toda la República. Se crearon más de cerca de 8 millones de becas para que los estudiantes de todos los niveles educativos no tuvieran, ¿cómo se puede decir? No tuvieran
el pretexto de no estudiar por lo económico, ¿no? Pero también tuvo sus controversias. Uno fue la soberbia de nuestro presidente, que lo llevó a despreciar y a ignorar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Tampoco, bueno, no hubo mucho interés en la educación en ese tiempo, no hubo muchos cambios sustanciales para propiciar una transformación educativa como tal, no se atendieron los problemas de fondo, fueron siempre cuestionados los expertos académicos, los intelectuales, incluso otros sectores de la población, como intereses de grandes empresas y empresarios, como organismos de la derecha, no tuvieron un avance cualitativo. De tal manera, de manera general, estos pilares, descansa una política educativa de un gobierno, por el cual la ampliación en la cobertura por el otro ha mejorado la calidad educativa a través de las becas otorgadas por el Programa de Desarrollo Humano y Oportunidades y la Secretaría de Educación Pública, que, como lo mencionaba, fomentaba para no el abandono de las escuelas por ciertos motivos económicos. Al igual que la modalidad de educación abierta a distancia permitió que muchos jóvenes continúen sus estudios de educación superior y superior, y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa mostró cierto interés en materia educativa, por lo que los resultados y logros son pues muy escasos. Pocos logros fue la cobertura universal en educación primaria o la ampliación de la cobertura de educación media superior como superior. Y bueno, eso es todo de mi parte. Agradecemos por la participación y atención a nuestra exposición. A nombre de todos mis compañeros, de Andrés, de Iridian y de Jonathan, y de su servidor Miguel Ángel, les deseamos un excelente día y que prospere la enseñanza. Hasta luego.